Hubo un día en que el mundo funcionaba con fuerza humana, caballos y viento. Las fábricas eran inexistentes, los pueblos dormían con el sol, y la oscuridad significaba descanso. Pero todo cambió en silencio, con el humo negro de una chimenea encendida por primera vez. La revolución industrial no llegó con ejércitos, sino con máquinas, y sin disparar una sola bala, reescribió el destino de millones de personas. Este es el relato de cómo la humanidad cruzó una puerta sin retorno, de cómo una isla pequeña llamada Inglaterra encendió el motor del mundo moderno, y de cómo, tras el hierro, el vapor y el capital, surgió una nueva era, pero también nuevas cadenas, porque si bien liberó el potencial humano, también lo sometió a ritmos que nunca antes había conocido. Así empezó el siglo de la máquina. Imagínate ser un campesino en 1750. Tu vida gira en torno a las estaciones, la cosecha y la familia. El trabajo es duro, pero predecible. De repente, llegan noticias de que en la ciudad hay máquinas que hacen el trabajo de 10 hombres y que los campos ya no son suficientes. Así comienza el éxodo rural. Miles abandonan el campo con la esperanza de una vida mejor. Pero al llegar, se enfrentan a otra realidad. Fábricas que no duermen, turnos de 14 horas y un aire espeso de humo y hollín. Hombres, mujeres y niños fueron arrastrados por la promesa del progreso. Los más pequeños, por sus manos diminutas, eran enviados a limpiar engranajes en movimiento. Las mujeres, por su delicadeza, cosían sin descanso en talleres cerrados. Y los hombres, agotados, empujaban el ritmo del acero. Para muchos, la revolución no fue industrial sino emocional. El fin del mundo que conocían y el comienzo de otro dominado por relojes, ruido y números. La revolución industrial comenzó en Inglaterra por una serie de razones únicas: grandes reservas de carbón y hierro, acceso a puertos, una red comercial global gracias a su imperio y una clase burguesa dispuesta a invertir. No fue un accidente, fue una tormenta perfecta. A mediados del siglo XVIII, comenzaron a aparecer inventos que cambiarían todo: la máquina de hilar, el telar mecánico y la mítica máquina de vapor de James Watt. Las fábricas crecieron como hongos, y las ciudades también. El campo fue reemplazado por las chimeneas. Manchester, antes una aldea tranquila, se convirtió en la primera ciudad industrial del mundo. Londres se llenó de fábricas textiles y barrios obreros. Las calles, antes verdes, ahora eran grises. La vida comenzó a medirse en productividad. Se abandonó el ritmo natural del cuerpo por el ritmo de la máquina, y con cada mejora tecnológica, el mundo se volvía más rápido, más conectado y más desigual. El carbón se convirtió en el corazón oscuro de la revolución. Era lo que alimentaba las calderas, movía los trenes y calentaba las fábricas. Las minas, profundas y peligrosas, tragaban a miles de trabajadores cada año. El ferrocarril, por su parte, fue el símbolo del nuevo tiempo. Velocidad, distancia vencida, mercancías que antes tardaban semanas ahora llegaban en horas. La locomotora era vista como una criatura indomable, rugiendo por los campos, pero no todos estaban encantados con el nuevo mundo. En Inglaterra surgieron los luditas, obreros que destruían máquinas como forma de protesta, convencidos de que les estaban robando el trabajo y la dignidad. El conflicto entre el trabajador humano y la máquina apenas comenzaba. Mientras tanto, los dueños de las fábricas acumulaban fortunas. Había nacido el capitalismo industrial, con sus magnates de acero y sus obreros de carne. La revolución industrial no se quedó en Inglaterra. Pronto cruzó fronteras y encendió otras economías. Alemania, Francia, Bélgica y Estados Unidos comenzaron su propia carrera hacia la modernización. Cada país adaptó el modelo a su realidad, pero todos compartían una idea: el futuro estaba en las fábricas. Las ciudades crecieron sin control. Surgieron nuevas clases sociales: la burguesía industrial, poderosa y educada, y el proletariado, empobrecido y cada vez más numeroso. En Estados Unidos, la industrialización tomó un ritmo vertiginoso. Nacieron gigantes como Carnegie y Rockefeller, símbolos de un capitalismo sin freno. Las fábricas producían en masa, y el consumo se volvió parte del estilo de vida. Pero también llegaron las huelgas, los sindicatos y los primeros movimientos obreros organizados. La máquina avanzaba,
pero los cuerpos comenzaban a protestar. Se había sembrado la semilla de las futuras luchas sociales del siglo XX. La revolución industrial no solo transformó la economía, alteró para siempre las estructuras sociales, políticas y familiares. Antes, las personas trabajaban cerca de casa, junto a sus hijos. Después, pasaban el día entero en fábricas, bajo la autoridad de un patrón, separados de su familia. Se instauró una nueva disciplina, la del reloj. Ser puntual ya no era virtud, sino obligación. La educación también cambió. Los gobiernos comenzaron a impulsar la alfabetización para formar obreros más útiles. La arquitectura de las ciudades también mutó. Se levantaron barrios obreros, edificios grises, estaciones de tren imponentes. Los contrastes eran brutales. Mientras una élite disfrutaba del progreso en grandes bulevares iluminados, millones vivían hacinados en callejones oscuros y húmedos. La revolución no trajo igualdad, trajo velocidad, riqueza para pocos y miseria para muchos. Pero también sembró una conciencia nueva que cambiaría el rumbo de la historia en las décadas siguientes. Pocas personas saben que la revolución industrial también transformó la forma en que las guerras se libraban. Gracias a la producción en masa, los ejércitos comenzaron a usar uniformes idénticos, armas estandarizadas y logística mecanizada. La industria bélica nació de la misma raíz que la textil o la minera. El acero, el carbón y la pólvora empezaron a caminar juntos. Se preparaba, sin saberlo, el escenario para conflictos a una escala nunca antes vista. Y hay otro detalle inquietante. Muchas de las primeras fábricas textiles usaban algodón cultivado por esclavos en América. Es decir, el progreso europeo descansaba sobre el trabajo forzado en otras tierras. La revolución industrial no fue un fenómeno aislado. Fue una red global de explotación, comercio, poder y sangre. Mientras una parte del mundo aceleraba, otra era obligada a quedarse atrás, cargando con el peso del avance ajeno. La mente humana también tuvo que adaptarse. Las personas pasaron de vivir al ritmo de la naturaleza a vivir al ritmo de la sirena de la fábrica. El tiempo se volvió enemigo. Cada minuto debía ser productivo. Esta presión constante cambió la forma en que los individuos se percibían. Ya no como artesanos con identidad propia, sino como piezas intercambiables en una enorme máquina. La alienación industrial fue uno de los primeros traumas modernos. La infancia también fue rediseñada. Antes los niños jugaban en campos abiertos. Ahora, muchos de ellos crecían entre engranajes y hollín. Perdieron la inocencia a cambio de unas pocas monedas. El ruido de las máquinas reemplazó las canciones de cuna. Las enfermedades respiratorias, los accidentes laborales y la desnutrición se volvieron comunes. Para una generación entera, la revolución no fue un avance, fue una condena prematura. Sin embargo, no todo fue oscuridad. La revolución industrial también encendió una chispa de esperanza. La idea de que el ser humano podía dominar la materia, reinventar su entorno y transformar su destino. Nacieron los primeros movimientos socialistas, las cooperativas, las huelgas organizadas. El obrero dejó de ser una víctima muda y comenzó a reclamar derechos. La clase trabajadora despertó, y con ella, una nueva conciencia histórica. La ciencia y la tecnología también florecieron, se descubrieron nuevos materiales, se perfeccionaron procesos y surgieron innovaciones que mejorarían la medicina, el transporte y la comunicación, la fotografía, el telégrafo y más tarde, la electricidad, cambiaron radicalmente la forma en que las personas se conectaban. La revolución industrial no fue solo económica, fue mental, emocional y espiritual. Redefinió lo que significaba ser humano en un mundo que ya no dormía. La revolución industrial se convirtió en el modelo que todo imperio deseaba replicar. Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos expandieron su influencia buscando materias primas y mercados para sus productos. Así, comenzó una nueva ola de colonialismo. África fue repartida como un pastel. Asia fue forzada a abrir sus puertas al comercio europeo. El motor industrial exigía alimento constante, y el mundo fue su banquete. Los países que no se industrializaron fueron rápidamente dejados atrás. Sus economías se volvieron dependientes, sus culturas desplazadas por la lógica del capital.
Las potencias industriales dictaban las reglas del juego. Nacía una nueva jerarquía global, una brecha entre el centro moderno y la periferia explotada. Todo bajo el discurso del progreso. Pero, ¿progreso para quién? ¿Y a qué precio? Hoy, vivimos en un mundo heredado de aquella revolución. Cada máquina que usamos, cada ciudad que habitamos, cada ritmo que nos agota, todo tiene su raíz en ese siglo que transformó la historia. La revolución industrial no fue un evento, fue un punto de inflexión. Marcó el antes y el después de la humanidad. El humo de sus chimeneas todavía flota sobre nosotros, aunque ahora venga de pantallas y motores invisibles. Y sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en su impacto. ¿Fue un avance o una maldición? ¿Nos liberó o nos encadenó de otra manera? ¿Qué ganamos y qué perdimos? Las mismas preguntas que se hacían los trabajadores del siglo XIX siguen vigentes hoy. Porque el verdadero legado de la revolución industrial no está en el vapor, sino en la velocidad con la que olvidamos nuestras propias raíces. Los imperios nacen con espadas, pero los imperios modernos nacieron con engranajes. Y mientras las antiguas guerras dejaban cuerpos, esta nueva guerra dejó hábitos, horarios y sistemas que hoy damos por normales. La fábrica sustituyó al templo, el jefe al rey, el salario al sustento. El trabajo dejó de ser medio y se convirtió en fin. Y eso, quizás, fue la transformación más profunda de todas. Esta fue la historia de cómo la humanidad cambió para siempre sin saberlo, de cómo el rugido de una máquina marcó el inicio de una nueva era, que aún no ha terminado, porque seguimos viviendo en su sombra, y tal vez solo al entender su origen podamos decidir el futuro.